No, siempre es bueno abrir la palabra de Dios y vamos a compartir. Ustedes saben que yo me paso la semana entera a veces estresado, preocupaciones. Cuando estaba en Cuba me quejaba porque andaba a pie. Si me montaba en una guagua, era apretado ahí con tremendo calor, sudando la bota gorda. El pullover parecía que estaba mojado de un palo de agua que me había caído arriba. Y era el sudor de estar entre la gente. La comida, ibas a cualquier mercado y no te encontrabas nada. Y vivía la vida entera quejándome. Y llegando a la casa, que si los estudios estaban muy fuertes, que si estaba cansado, que si tenía hambre. Tuve la oportunidad de llegar aquí a los Estados Unidos. Tengo un carro, pero ahora me quejo porque cada 15 días se me está rompiendo y tengo que ponerle algo nuevo arriba. Tengo un poco más de dinero, pero casi cuando se está acabando la quincena no me va quedando nada. Y entonces me estoy quejando porque si ya no tengo nada, se me está acabando el dinero. Y todas esas series de luchas las estamos viviendo tú y yo a diario. Nosotros vivimos todos los días con eso. ¿Quién nos estresa con todas las cosas y los problemas que pasan en la semana? El que me levante la mano y me diga que no se estresa y que está muy bien, yo quiero que me diga la fórmula, porque toda la semana siempre hay problemas y dificultades, siempre uno está estresado. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a pasar? También me quejo muchas veces cuando veo que mucha gente que no creen en Dios, tanta gente que ni siquiera va a la iglesia y desprecia a Dios, esa gente son millonarios. Es increíble. ¿No se han hecho esa pregunta muchas veces? Yo me lo he preguntado. ¿Cómo es posible? Si yo voy a la iglesia, si yo sirvo a Dios, si yo trato de levantarme todos los días temprano para estudiar la Biblia, para tener relación con Dios, ¿cómo es posible que cada quincena me quede con el bolsillo vacío? Y esa gente estén gastando en dinero en una mansión, en un yate para pasear o vacaciones en no sé qué lado. La Biblia arroja varias respuestas con respecto a estas interrogantes que tenemos nosotros. Si tú vas al Salmo 37, tú vas a analizar y vas a descubrir que hay varios consejos que te da David acerca de esta serie de preguntas que nos hacemos nosotros. Y hoy quiero compartir una recomendación interesante que hace el rey David para cada uno de nosotros. Y si tú y yo la ponemos hoy en práctica, va a haber victoria para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración y pedir la bendición de Dios antes de abrir su palabra. Oramos. Querido y amado Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque nos has traído en esta mañana aquí, Señor. Permite, Señor, no que sea un sábado más, sino que sea un sábado en que podamos salir transformados con tu palabra, Señor. Vacíame por completo y lléname de ti. Yo no soy nadie, sabes que fui creado por ti, por eso utilízame y que con tu poder y tus palabras puedas transformar en esta mañana nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a buscar a todos en sus Biblias, o Johan allá arriba que nos ponga el texto bien grande ahí para verlo, con mejor letra, para los que estamos un poco cortos de vista. Vamos a Salmos 37, capítulo 37, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice así, un versículo bien corto y bien conocido. Y les invito a todos a que lo lean conmigo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese va a ser el versículo central del mensaje de esta mañana, que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Quiero hacerles una pregunta, que me digan diferentes criterios. ¿Qué cosa es para ustedes encomendar? Quiero varios criterios. A ver, dime. Entregar. ¿Alguien más? Para usted, cuando usted oye la palabra encomendar, ¿qué le suena? ¿Qué piensan? ¿Qué significado puede tener esa palabra? Pedirle. Soltarse con Dios. Confiar.
Está bien, me gusta eso. Está bastante cerca a lo que dice. Así mismo es. ¿Alguien más tiene algo que decir con respecto a encomendar? Estuve buscando en el diccionario y dice que encomendar significa entregarse al amparo y protección de otra persona. Ese es el significado de, entre otros, de encomendar. ¿Entregarse a qué cosa? Al amparo y a la protección de otra persona. Y vamos a la Biblia, vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Vamos a analizar a este personaje, porque es muy interesante lo que él vivió en su vida y podemos aplicar para nosotros en nuestra vida. Hace unos trimestres que estudiamos este libro bien interesante. Pero aún así, aunque lo hayamos estudiado, todavía cuando estudiamos esta historia, arroja mucha luz y muchas enseñanzas sobre nosotros. Y vamos a analizar algunos aspectos de su vida. Vamos a leer Job, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana, ¿y qué hacía? Ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Pero si vamos al versículo 1 de este capítulo, dice que hubo en la tierra de Uz, ¿qué cosa? Un hombre llamado Job, que era intachable, recto, temeroso de Dios y qué cosa, apartado del mal. ¿Qué hacía Job? Job era rico. Job tenía muchas posesiones. Posiblemente fuera el hombre más rico del mundo de su tiempo, de ese tiempo. Pero ¿qué hacía Job cada mañana y cada tarde? Ofrecía ¿qué cosa? Holocaustos a Dios. Y es increíble cómo aún Job, sin tener necesidad de nada, Job le ofrecía sacrificio a Dios. Job buscaba a Dios. Es una enseñanza para cada uno de nosotros. Recuerdo cuando estaba trabajando allá en Cuba en una iglesia, estuve alrededor de 2 años trabajando allá y conocí muchas personas que vivían bien. No tenían necesidad de Dios aparentemente. Tenían posesiones, tenían su carrito, tenían su comida, ganaban buen dinero, buenos negocios. Pero cuando había un problema, alguna dificultad, ¿para dónde corrían? Para la única iglesita que había en el pueblo. Ay, oren por mí, tengo tal necesidad, estoy tan enfermo, no sé qué, o tengo un hijo con problemas. Y orábamos ahí tú veías a toda la gente de la iglesia orando, echando peticiones en las semanas de oración y todo, y ora. Cuando pasaba todo el problema, Dios respondía. Esa gente se perdía. Ya tú no la veías más nunca. En todo el año no la veías ni un día en la iglesia. Excepto si había un día de comida o algo de eso. Mientras tanto, en los cultos regulares, tú nunca veías a esa gente perdido. Y así es el ser humano. A veces yo soy así también. Yo me acuerdo de Dios cuando estoy pasando por una tribulación, cuando estoy pasando por un problema, cuando tengo una necesidad de algo. Muchas veces somos así los seres humanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Job buscaba a Dios ¿cuándo? No cuando él tenía problemas, no cuando él tenía necesidades. Job buscaba a Dios cuando estaba, ¿qué cosa? En la prosperidad, cuando tenía dinero, cuando se sentía bien. Es una enseñanza para cada uno de nosotros hoy en día. Puede ser que un día que estemos bien ahora o que estemos bien un poquito después. Solo no busques a Dios cuando estás pasando por una necesidad, cuando estás pasando por un problema. En ese momento, sí, todo el mundo necesita de Dios. No, nosotros tenemos que tener necesidad de Dios ¿cuándo? En todo momento. Cuando nosotros estamos bien, cuando estamos prósperos, tenemos las condiciones necesarias para vivir, cuando estamos alegres, en ese momento invita a Dios a tu vida. Porque Dios tiene que estar presente en cada aspecto de nuestra vida, en cada momento, tanto en los buenos como en los malos. Así que espero que no solo busquemos a Dios en esta mañana, en los momentos difíciles, sino en los momentos de felicidad, en los momentos de gozo, invitemos a Dios a estar en nuestras vidas.
Esa es la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos leyendo el pasaje. Seguimos aquí en Salmos 37:5. ¿Qué nos dice la primera vez? Encomienda, ¿qué cosa? A Jehová tus caminos. No son los problemas y las dificultades, sino encomienda a Jehová tus caminos cuando estés pasando por los mejores momentos de felicidad, de alegría. Dice, la segunda parte que dice, ¿confía en quién? ¿Confía en un ser humano? ¿Confía en un policía? ¿Confía en un juez? ¿Confía en quién? En Él. ¿En Él a quién se está refiriendo? A Dios. A Dios se está refiriendo. Y esto es un punto importante. Esto está relacionado bastante con confiar y encomendar los caminos de Dios. Están bastante relacionados. Pero ¿por qué los quise separar? Porque cuando verdaderamente se sabe cuando tú confías en Dios es cuando viene la prueba. Cuando todo el mundo está bien, cuando yo estoy bien, estoy tranquilo, es fácil confiar en Dios, es fácil creer. Porque yo puedo decir, sí, ok, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero cuando se me aprieta la soga, cuando las cosas se ponen duras, ese es el momento de ver si de verdad tú confías en Dios, si tú estás aferrado verdaderamente al brazo de Dios. Y muchas veces, en vez de confiar en Dios y aferrarnos a Dios y estar seguro que después de esa tormenta va a venir la paz, muchas veces, ¿qué hacemos? Los seres humanos renegamos de Dios, le echamos a la culpa a Dios de todos nuestros problemas. Dios tiene la culpa. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si yo sirvo a Dios? Eso es lo que regularmente dicen las personas. ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo ayudo a los demás? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si Dios existiera no me pasara eso. ¿No han oído muchas veces eso? Eso que dicen las personas. Si Dios existe de verdad, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta miseria? Y el ser humano es así. Constantemente estamos renegando de Dios cuando vienen las dificultades, cuando deberíamos estar aferrados cada día del brazo de Dios. Job lo tenía todo. Y en un día lo perdió, ¿qué cosa? Todo. Perdió los hijos. Perdió el ganado. Y para colmo, cogió una enfermedad que constantemente se tenía que estar arrascando. Una sarna. Job quedó ahí, era una basura, estaba podrido. De todo, no tenía nada, se había quedado sin amigos, sin familia. Y para colmo, ¿qué le dijo la mujer? Que era la que le quedaba al lado, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Es increíble la situación. Por mucho que más yo quiera ponerme en ese lugar, es difícil. Porque yo ni he perdido mucho, ni tengo sarna tampoco. Es complicado, es una situación bien complicada y creo que muchos de nosotros no hemos llegado a ese punto que llegó a Job. Quizás. Pero es bien difícil. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar desafíos y problemas a diario. Ahí es donde se prueba verdaderamente si tú eres fiel a Dios. Job lo perdió todo, como dije, pero a pesar de todo, a pesar de todas las cosas, a pesar de que había perdido todo, que no tenía nada y estaba ahí con esa enfermedad, ¿qué fue lo que dijo Dios? Y ojalá que sea lo que tú y yo podamos decir en esta mañana. Dios dio, Dios quitó, ¿qué cosa? Sea el nombre de Dios glorificado. Increíble, es increíble. Yo no puedo decir eso cuando estoy pasando por una adversidad, por un problema. Yo no lo puedo decir. Y mira, Job estaba peor que yo y lo dijo. Sea el nombre de Dios glorificado. ¿Cuántas veces glorificas a Dios cuando estás pasando por una enfermedad difícil? ¿Cuántas veces glorificas a Dios cuando estás pasando por una crisis familiar? ¿Cuántas veces alabas y glorificas a Dios cuando perdiste a un ser querido que amabas tanto? ¿Cuántas veces alabas y glorificas a Dios cuando perdiste el trabajo? ¿Cuántas veces alabas a Dios cuando no tienes dinero? O quizás cuando no tienes un plato de comida que poner en la mesa ahí. ¿Cuántas veces en ese momento has dicho, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado? ¿Podemos decirlo tú y yo en esta mañana? ¿Seremos capaces de decir eso? Es difícil
Cuenta la historia de un pastor que en los años 90, no sé si muchos han oído, algunos son cubanos, los que están aquí conocerán, pero allá en Cuba tuvimos una crisis bien grande en los años 90, parecido a Venezuela. No tanto, porque Venezuela estaba mucho peor. Pero, o sea, no había nada. Los mercados estaban vacíos. Y la gente, el dólar estaba a 100 y tantos pesos. Las cosas estaban súper caras, súper subidas de precio y demás. Y ese pastor era un pastor especial porque tenía una fe y una relación con Dios bien fuerte, bien fuerte. ¿Y qué pasaba? Que un sábado llegó el momento que no tenía nada que comer. Ustedes saben lo que es vacío. Nada. Que iba a pasar el sábado en ayuno obligatorio porque no podía comer nada. Nada. Y ahí estaba el pastor, estaba triste y deprimido. Y así muchas veces nos encontramos nosotros. Somos fieles a Dios. Muchas veces luchamos por estar bien con Dios ahí y nos sentimos bien. Y Dios permite en nuestra vida pruebas difíciles, pruebas fuertes, que a veces no entendemos, pero ustedes saben cuál es el propósito de las pruebas. Fortalecer tu fe. Dice que la prueba es el termómetro donde se mide, ¿qué cosa? La temperatura de tu fe. Es donde se prueba verdaderamente si tú crees en Dios y confías en Dios de verdad. En los momentos fáciles no hace falta. Hace falta tener fe en Dios, pero la prueba es la fuerte. La prueba es donde verdaderamente se sabe si tú eres un cristiano de verdad y pones todo en las manos de Dios. Dios quiere en esta mañana que tú te aferres a Dios fuerte, que te aferres a Él. No importa los desafíos y las pruebas que tengas que enfrentar. No importa los problemas. Confía en Él. Confía en Dios. Eso es lo que Él pide de ti. Él pide de ti, número uno, que encomiendes. ¿Qué cosa? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Si tú haces estas cosas vas a ser triunfador y vas a ser vencedor. Yo no sé por lo que estés pasando, pero lucha siempre por confiar en Dios en medio de las pruebas. Dios está al lado tuyo, aunque a veces lo vemos distante, aunque a veces pueda decir yo, ¿dónde está Dios? Dios se alejó de mí. No, nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Por qué? Porque no confiamos en medio de los problemas y las dificultades. Si cada uno de nosotros alabáramos a Dios así como lo hizo Job en ese momento difícil, cuando los amigos le estaban también tirando y diciéndole cosas que por culpa de su pecado, que no había hecho nada, por culpa del pecado de él, era que estaba pasando por eso. Cuando nosotros aprendamos a alabar a Dios, cuando tú tengas un problema y una dificultad, tú vas a ver las cosas de una manera diferente. Vas a sufrir. No te digo que no vas a sufrir. No te digo que no te vas a estar lamentando, porque todas las situaciones que tenemos que enfrentar por causa de este mundo de pecado son difíciles. Vamos a sufrir, vamos a llorar, pero vas a sentir una paz interior que no vas a experimentar muchas veces que no confían en Dios. Mucha gente. Por eso yo te invito en esta mañana a confiar en Dios, a poner en Dios todos tus problemas y tus dificultades, porque en sus brazos es que estás seguro. Dios tiene un propósito especial en nuestras vidas. Si tú encomiendas tus caminos a Dios, confías en Él, número 3 dice la palabra de Dios, ¿es qué cosa? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Es qué? No. Yo no oí bien eso. ¿Es qué cosa? ¿Qué va a hacer Dios? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿es qué? Hará. ¿El qué? Hará. ¿Tú no crees eso esta mañana? Si tienes un Dios poderoso. Yo me quejaba porque yo decía, ¿cómo es posible que aquella gente que está allá tenga dinero y yo no tenga dinero? Pero yo tengo al Dios de los cielos. Y ahí leí el pasaje ese de Salmo 37 y me decía el rey David, no te preocupes por esa gente. Esa gente está disfrutando ¿qué cosa? Temporalmente de las riquezas temporales.
Pero las riquezas de nosotros son, ¿qué cosa? Eternas. Nosotros vamos a un lugar donde no hay más dolor, ni tristeza, ni sufrimiento. Y aunque a veces en esta tierra no podamos experimentar esas cosas, tengamos que pasar desafíos, problemas y dificultades, Dios nos está preparando un lugar maravilloso en las mansiones celestiales. ¿Tú crees en eso esta mañana? Gloria a Dios. Debemos vivir aferrados de que a pesar del desafío y la prueba que estemos enfrentando hoy en día, Dios está al control de nuestras vidas y Él va a hacer grandes cosas con tu vida. Pero ¿qué tienes que hacer primero? ¿Qué cosa? Encomendar tu vida a Dios y confiar en Él. Si tú no das ese paso, Dios no puede hacer nada por ti. En esta mañana Dios quiere que tú experimentes eso. Job pasó por esa prueba difícil, pero permaneció, ¿qué cosa? Fiel. Dios quiere que tú tomes ese ejemplo. Para eso escribió este libro de Job. Para eso lo escribió. Y a veces, y cuando pasó la lección del otro trimestre, yo decía, ¿por qué tanto acerca de Job? ¿Por qué tanto y tanto y tanto? ¿Por qué? Porque cuando pasó el trimestre, volvió un problema a mi vida y sigo en las mismas condiciones. Me estoy quejando. Porque es necesario que estudiemos lo mismo de siempre, lo mismo. ¿Por qué? Para aplicar estas cosas en nuestra vida, para que tú y yo aprendamos a confiar en Dios de verdad. No que salgamos aquí, sí, me llevé el tema, tengo que confiar en Dios. Y cuando viene el primer problemita de la semana, ya, se acabó todo, ya, me estoy quejando y ya, de nuevo para lo mismo. No, Dios quiere que tú salgas transformado de aquí esta mañana, que tú te vayas esta semana, que confiando en que lo que venga, en el desafío que venga, en la dificultad, Dios va a estar al lado tuyo y va a hacer grandes cosas por ti. Les cuento que este pastor de que le contaba las historias, ese día estaba, como le decía, estaba sin nada. Y era un pastor que tenía una fe bien fuerte en Dios. Era bien aferrado a Dios. Cuando se acabó el culto, todo el mundo se fue para su casa. Todo el mundo se fue despidiendo. Y el pastor se quedó ahí. Nadie lo invitó, nadie le preguntó si había comido. Y dijo, bueno, si me tocó hacer ayuno voluntario, vamos a hacerlo hoy y seguimos ahí. Ahí estaba. Y para cerrar el caso, después que se había ido casi todo el mundo, quedaban como 4 o 5 muchachos más que habían venido de visita. Y nadie tampoco los había invitado a comer. Imagínense ustedes, qué caso, el pastor con la esposa y 5 muchachos más. Y el pastor, ustedes saben lo que hizo. Le dijo a los muchachos, vayan para la casa a comer. Al principio cuando vi esta historia, dije, esto es un poco fuerte. Porque si él no tiene nada, y ellos tampoco, ellos van a ir por un lugar donde hay nada. Pero cuando nuestra fe es probada y nosotros confiamos en Dios de verdad, Dios hace grandes cosas en tu vida. Cuando aparentemente tú piensas que ya todo se acabó, cuando todo está que ya al punto de que ya no puedes más, de que más nadie puede hacer nada por ti, es cuando Dios te dice, ahora me toca a mí, ahora es que yo voy a hacer por ti para que tú veas mi poder y vas a ver que yo voy a hacer grandes cosas por ti. Imagínense ustedes, cuando la esposa del pastor vio a esas 5 gente entrar a la casa, dice que lo llamó, le dijo, ven acá, lo llamó para la cocina y le dijo, pero tú estás loco, si nosotros no tenemos nada que comer, ¿qué tú le vas a dar a esa gente? Y le metió 3 pellizcos ahí, la oreja como 2 veces. Tú eres loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Tú eres pastor. Mira esa gente ahí, esa gente se va a morir de hambre hoy. Si tú no tienes nada, ¿para qué tú haces esas cosas? El pastor le dijo, confía en Dios. Mira, tú lo que tienes que hacer es sacar los platos que tú sacas para las visitas especiales. Saca el mantel, lo más lindo que tú sacas siempre para las comidas especiales. Tú lo sacas ese día. Y ya, el pastor se fue para la sala a seguir hablando con la gente, a interactuar con ellos, preguntarle dónde era, no sé qué. Y entonces la esposa los llamó, ya vengan ya, que ya tengo todo preparado ya. Puso todos los calderos, todos los platos vacíos, todas las cosas ahí arriba de él. Dice, cuando el pastor entró, vio que la esposa como que no le había hecho mucho caso. Ella había puesto los manteles, pero ¿cuáles puso? Los que nunca se usaban, los más viejos,
los platos de plástico, los que menos se usaban, eso fue lo que puso arriba de la mesa. Y bueno, todo el mundo se sentó a la mesa y dice que los muchachos se miraban las caras y se decían, esta gente está locos, pusieron todo, nos sirvieron todo, pero aquí falta la comida. ¿Dónde está como decía, como la historia de Abraham, cuando le preguntó Isaac, le dijo, aquí está la leña, aquí está el holocausto, están las piedras y el fuego lo vamos a hacer, pero ¿dónde está el cordero? Y él no sabía que el cordero era él, pobrecito. Imagínense, todo el mundo ahí, todo el mundo mirándose a las caras ahí. Dice el pastor, bueno, vamos a tomarnos las manos y vamos a orar. Y todo el mundo ahí con cara de risa. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Nosotros dudamos que vayamos a comer hoy, pero bueno. Y el pastor oró, dice que tuvo una oración poderosa ahí, oró al Señor, el Señor proveenos, pa. Cuando terminó de orar, sintió unos toques a la puerta. Déjame ir un momentico a la puerta, a ver quién está. Cuando abrió la puerta, era una hermana de la iglesia. Mira, pastor, yo tenía una invitación a la casa a 5 personas, a 5 o 6 personas para comer y esa gente me fallaron. Yo tengo toda la comida aquí, así que si usted la quiere, se la regalo y se queda. Echa para acá, hermano, venga para aquí, tráigame todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Dios hace grandes cosas, sí o no? Sí, cuando tú te encomiendas en las manos de Dios, Dios hace grandes cosas por nosotros. Solo que tenemos que hacer, confiar y confiar. Esa gente cuando vieron toda esa comida se quedaron fríos y experimentaron ¿qué cosa? El gran poder de Dios. Porque cuando tú piensas que ya todo se acabó, cuando tú piensas que ya es hasta ahí, es cuando Dios dice, yo estoy aquí, yo voy a hacer grandes cosas por ti. Solo que tienes que hacer, encomendar tu vida a Dios y ¿qué? Y confiar en Él. Y hay un texto en la Biblia de Job. Vamos a Job, capítulo 42. Capítulo 42. Vamos a ver qué fue lo que Dios hizo finalmente en la vida de Job. Job, capítulo 42, versículos 12 y 13. Job, capítulo 42, versículos 12 y 13. Dice así: el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el principio. Llegó a tener 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Es increíble. Después de la tormenta que pasó Job, Job llegó a tener el doble de lo que había tenido. Así es Dios. Cuando tú estás en el fondo del pozo allá, que no puedes más, que piensas que no puedes, Dios te dice, no te preocupes, que después de la prueba que viene, la bendición de Dios. Dice que Dios sobreabundó a Job en bendiciones. Dios quiere sobreabundar tu vida de bendiciones. Dios quiere llenarte de bendiciones, pero quiere que cuando venga la prueba, cuando venga el desafío, tú te encomiendes a Él y confíes en Él de todo corazón. El año pasado, alrededor del 2 de agosto, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Posiblemente la más difícil. Me encontraba en Panamá, estaba casi a punto de regresar a Cuba y no sabía lo que iba a hacer. No tenía apenas dinero para virar, ni para venir para acá tampoco. Y recuerdo que fue una semana bien dura, bien difícil. Casi ni dormía, estaba estresado, me dolía la cabeza, todo. No sabía. Y oré y le dije a Dios, Señor, voy para adelante porque si regreso para atrás, no tengo nada allá. Allá al menos voy a estar con mi papá allá, los voy a ayudar y demás. Y salí sin saber lo que me iba a pasar. Si yo supiera antes lo que iba a enfrentar en el camino, si me lo hubieran dicho no lo hubiera pasado. Ahí estaba, me recuerdo, en Costa Rica. Es una de las primeras noches así que
que estuvimos caminando por la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, recuerdo que estaba ahí sentado en una esquina ahí, entre las aromas y los arbustos ahí, esperando que viniera el guía para salir con el otro muchacho amigo mío y juntarnos con las otras gente que venían. Y ahí recuerdo que en ese momento sentí un escalofrío tremendo, tremendo, porque tú no sabes ni en las manos de quién tú estás. Lo mismo te pueden asaltar y te pueden dejar ahí, te pueden matar y te dejan ahí ya y no pasa nada. Y nadie se entera aquí y nadie puede hacer ninguna reclamación. ¿Qué van a decir? Te recuerdo en ese momento, le dije a Dios, Señor, yo no sé ni con quién yo voy, ni quién me va a guiar, ni quién va a ir conmigo. Yo solo quiero que si tú me sacas aquí esta noche, cuando yo veo el sol del día, yo veo que estoy vivo y estoy sano, yo voy a estar seguro de que tú vas a estar a mi lado. Así atravesamos, salimos y gracias a Dios llegamos. Llegó un punto que pensé que ya no podía seguir porque se nos trabó la cosa en Nicaragua también. Se pusieron las cosas difíciles. Tuvimos que estar caminando una noche con el pantano hasta aquí, a las 2 de la mañana, que después nos enteramos que en el río San Juan habían cocodrilos y cosas. Yo dije, bueno, gracias a Dios pasamos esas cosas. Y yo decía, ¿cuándo podré llegar? Estaba estresado, estaba cansado de ya. Había bajado una pila de libras, estaba mucho más flaco de lo que estaba ahora. Estaba muriéndome casi. Y la barba, todo lleno de pelo arriba, increíble. Les tengo que enseñar una foto para que ustedes me vean como yo llegué aquí entrando ahí. Y fue bien difícil, bien difícil. Pero a pesar de todo, confié en Dios porque yo sabía que Él iba a mi lado. Pasamos Nicaragua, que fue una de las partes más difíciles, y llegué a México. México era la mitad del viaje. Porque si tú ves a México y a los demás países, desde Panamá a Guatemala, que fueron los que atravesamos, y los montas arriba de México, es México completo. Pero son países bien chiquitos. México lo tuvimos que atravesar en una rastra 3 días. Metido entre una rastra, 120 y tanta gente, apretado. Yo recuerdo que estaba sentado así, muchas veces faltándonos el aire. Increíble. Otro día nos tuvimos que trepar por arriba a unos techos porque venía la policía escapándonos ahí. Tremendo. La situación fue bien difícil. Y sin decirle nada a mi familia en Cuba porque no puedes hablar nada. ¿Qué tú le vas a decir a ellos? Si yo no sabía, había momentos que no sabía ni dónde estaba. Y me podía pasar cualquier cosa. Me podían matar o me podían coger preso. Me podía echar 3 meses preso en México, en cualquier lugar, sin saber. Pero en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problemas, es cuando se prueba tu fe, es cuando más aferrado tú debes estar a Dios. Y gracias a Dios, el 30 de agosto cumple un año aquí en los Estados Unidos. Por el cuidado y la protección de Dios. Muchos se quedaron en el camino. Muchos pasaron, los robaron. Muchos perdieron hasta el pasaporte. De un amigo que perdió el pasaporte, lo robaron. Muchos los mataron, como vi en algunas noticias. Pero gracias a Dios llegué sano y salvo y sin ningún rasguño aquí en Estados Unidos. Nunca me robaron. Nunca. Imagínense que una de las gente que nos estaba guiando, cuando llegamos a Nicaragua, que era el que nos estaba brincando, nos devolvió el dinero que habíamos gastado en el hotel, sin conocernos. Nos dijo, mira, ustedes gastaron cuánto, saquen.
50 y ellos gastaron 200, ahí tienen los $200. Increíble lo que hace Dios por sus hijos. Yo alababa y glorificaba el nombre de Dios. Porque Dios es maravilloso. Cuando tú te pones en las manos de Dios, en las situaciones difíciles de tu vida, cuando tienes desafíos y pruebas, en vez de reclamar, confías en Dios y te aferras en Dios, Dios tiene poder y hará grandes cosas por ti. Yo no sé cuál es el desafío que tú tienes en esta mañana. Yo no sé si estás pasando por una enfermedad difícil. Yo no sé si estás pasando por una prueba. No sé si estás a punto de perder el trabajo, no tienes trabajo. No sé si no tienes dinero. O no sé si no tienes quizás un plato de comida que comer en la casa. Pero si tienes un Dios grande que está en los cielos. Un Dios que está dispuesto a escucharte. Dios te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré qué cosas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú te aferras hoy en esta mañana a Dios. Tú verás grandes resultados en tu vida. Yo voy a cantar un himno ahora. Y quiero que mientras escuches este himno, tú reflexiones en la letra. Muchas veces nos vamos con las cargas que llevamos en esta vida. Estamos tan cansados, pero el Señor te lleva en tus brazos. Si Él vino y se sacrificó por ti, Él es capaz de llevarte en los brazos cuando estás pasando por alguna dificultad. Yo no sé si mientras yo voy a cantar te vas a parar o vas a venir aquí al frente. No sé lo que vas a hacer. Haz lo que sientas en tu corazón. Solo pídele a Dios que dirija tu vida y que en medio de las dificultades y los problemas te ayude a aferrarte a Él.